si escogen formarse como curanderos, escribas, infantes o jinetes, son moldeados dentro de estos crueles muros durante 3 años, aprendiendo a usar las armas hasta la perfección para proteger nuestras descomunales fronteras de los violentos intentos de invasión del reino de Poromiel y sus jinetes de grifo. Aquí no sobreviven los débiles, sobre todo en el cuadrante de jinetes. Los dragones se aseguran de eso. Estás enviándola a su muerte. Una voz conocida resuena desde el otro lado de la gruesa puerta de madera de la general y ahogo un grito. Solo hay una mujer en el continente, lo bastante tonta como para levantarle la voz a la general, pero se suponía que estaba en la frontera con el ala este. Mira. Desde la oficina se oye una respuesta ahogada y acerco la mano al picaporte de la puerta. No tiene ninguna posibilidad, grita Mira, mientras empujo la pesada puerta y mi mochila, al moverse hacia adelante, casi me tira. Mierda. La general suelta un insulto entre dientes desde su escritorio y yo me agarro al respaldo del sofá tapizado de color carmín para recuperar el equilibrio. Mamá ni siquiera puede con su mochila. Suelta Mira al tiempo que viene corriendo hacia mí. Estoy bien. La vergüenza me enciende las mejillas y me obligo a quedarme derecha. Hace 5 minutos que ha vuelto y ya tiene que venir a salvarme. ¿Por qué necesitas que te salven, tonta? No quiero hacerlo. No quiero tener nada que ver con esta mierda del cuadrante de jinetes. No es que tenga impulsos suicidas. Habría sido mejor suspender el examen de admisión a Basgiath e irme de cabeza al ejército con la mayoría de los reclutas. Pero sí puedo con una mochila y sí podré conmigo misma. Ay, Violet. Sus ojos marrones, llenos de preocupación, me miran mientras sus manos fuertes me cogen por los hombros. Hola, Mira. Una sonrisita asoma a las comisuras de mi boca. Debe de haber venido a despedirse, pero me alegra ver a mi hermana por primera vez en años. Sus ojos se suavizan y sus dedos se doblan sobre mis hombros como si quisiera envolverme en un abrazo, pero solo da un paso atrás y se vuelve para ponerse a mi lado, quedando frente a nuestra madre. No puedes hacer esto. Ya está hecho. Mi madre se encoge de hombros y las líneas de su entallado uniforme negro suben y bajan con el movimiento. Suelto una risita burlona. Adiós a la esperanza de un indulto. Aunque no había razón para que esperara o siquiera soñara con un poco de misericordia por parte de una mujer que es famosa por no tenerla. Pues deshácelo, exige Mira furiosa. Ha pasado toda su vida entrenando para ser escriba. No se ha criado para ser jinete. Sin duda, no es como tú, ¿verdad, teniente Sorrengale? Mi madre posa las manos sobre la superficie inmaculada de su escritorio y se inclina un poco hacia adelante mientras se levanta. Nos mira desde arriba, con esos ojos entrecerrados y observadores, que se parecen tanto a los de los dragones tallados en las enormes patas de los muebles. No necesito el poder prohibido de leer mentes para saber qué es exactamente lo que ve. A sus 26 años, Mira es una versión joven de nuestra madre. Es alta, con músculos fuertes y poderosos, tonificados por los años de entrenamiento con armas y cientos de horas sobre el lomo de su dragón. Su piel parece brillar de lo saludable que está, y el cabello, rubio oscuro, lo lleva corto y listo para el combate, igual que el de mamá. Pero más allá de la apariencia, tiene la misma arrogancia, la misma convicción de que su lugar está en el cielo. Es una jinete hecha y derecha. Es todo lo que yo no soy, y la forma con la que mamá niega decepcionada con la cabeza indica que ella también lo cree.
mientras estaba embarazada de mí, o la biblioteca que papá convirtió en mi segundo hogar cuando ella se instaló en Basquiat como instructora y él como escriba. Me encanta esa biblioteca, le respondo. Ha pasado más de un año desde que el corazón de mi padre al fin falló. Los archivos siguen siendo el único lugar que siento como un hogar en esta enorme fortaleza, el único sitio donde aún percibo la presencia de mi padre. Hablas como la hija de un escriba, dice mamá en voz baja, y de pronto puedo ver a la mujer que era cuando papá estaba vivo, más tierna, más amable, al menos con su familia. Soy la hija de un escriba. La espalda me está matando, así que me quito la mochila de los hombros, la dejo en el suelo y tomo la primera bocanada profunda de aire desde que he salido de mi habitación. Mamá parpadea y la mujer amable desaparece, dejando solo a la general. Eres la hija de una jinete, tienes 20 años y hoy es el día del reclutamiento. Dejaré que termines la tutoría, pero como ya te dije la primavera pasada, Violet, no permitiré que una hija mía entre en el cuadrante de escribas. ¿Por qué los escribas son muy inferiores a los jinetes?, pregunto, aunque sé perfectamente que los jinetes están en lo más alto de la jerarquía social y militar. Ayuda mucho que sus dragones, a los que están unidos, achicharren a gente por diversión. Sí, su compostura de siempre vacila. Y si hoy te atreves a cruzar el túnel hacia el cuadrante de los escribas, te cogeré de esa ridícula trenza, te sacaré de allí y te arrastraré yo misma hasta el parapeto. El estómago se me revuelve. Papá no querría esto, exclama Mira, y el rubor le va subiendo por el cuello. Yo amaba a tu padre, pero ya está muerto, dice mamá, como quien se queja del clima. Dudo que quiera algo a estas alturas. Tomo aire, pero mantengo la boca cerrada. Discutir no me llevará a ningún lado. Mi madre nunca ha escuchado nada de lo que yo le diga, y hoy no será distinto. Enviar a Violet al cuadrante de jinetes es lo mismo que sentenciarla a muerte. Supongo que Mira no dejará de discutir. Mira nunca deja de discutir con mamá, y lo frustrante de eso es que mi madre siempre la ha respetado por ello. Que viva el doble rasero. No es lo suficientemente fuerte, mamá. Ya se ha roto un brazo este año. Cada 2 semanas se hace algún esguince y no tiene la altura necesaria para montar en ningún dragón lo bastante grande para mantenerla viva en una batalla. En serio, Mira, ¿qué diablos está haciendo? Las uñas se me clavan en las palmas por la fuerza con la que cierro los puños. Saber que mis posibilidades de sobrevivir son mínimas es una cosa, que mi hermana me eche en cara mis defectos es otra. ¿Me estás llamando débil? No, dice apretándome la mano. Solo frágil. Eso no lo mejora. Los dragones no se vinculan con mujeres frágiles, las incineran. Sí, es pequeña. Mamá me mira de arriba abajo, observando la amplitud de la túnica color beige, con cinturón, y los pantalones que he elegido esta mañana para mi posible ejecución. Suelto un resoplido burlón. ¿Acaso estamos haciendo una lista de mis defectos? Nunca he dicho que fuera un defecto. Mi madre se da la vuelta hacia mi hermana. Violet afronta más dolor antes del almuerzo del que tú lo haces en toda la semana. Mira, si hay una de mis hijas capaz de sobrevivir al cuadrante de jinetes, es ella. Mis cejas se enarcan. Eso ha sonado muchísimo como a un cumplido, pero con mi madre nunca puedo estar segura. ¿Cuántos candidatos a jinete mueren el día del reclutamiento, mamá? ¿40? ¿50? ¿Tantas ganas tienes de enterrar a otro hijo? Mira, está furiosa. Hago una mueca de pesar cuando la temperatura en el cuarto baja de golpe. Cortesía del clásico poder de mi madre para manipular tormentas, el cual canaliza a través de su dragón Aimsir. Siento un peso en el pecho al recordar a mi hermano.
sus ojos amenazan con represalias mientras observa a Mira con rabia. Mi hermana traga saliva, pero se mantiene firme en la competencia de miradas. Mamá, digo, ella no quería decir: sal de aquí, teniente. Las palabras de mi madre son unas suaves volutas de vapor en la gélida oficina. Antes de que reporte tu ausencia sin permiso a tu unidad. Mira se yergue, asiente una vez, se da la vuelta con precisión militar y sale por la puerta sin decir nada más, cogiendo una pequeña mochila en su camino. Es la primera vez que mamá y yo estamos a solas en meses. Sus ojos se encuentran con los míos y la temperatura se eleva mientras inhala profundamente. Quedaste entre los primeros lugares en velocidad y agilidad durante el examen de ingreso. Te irá bien. A todas las Sorrengale les va bien. Me pasa los torsos de los dedos por la mejilla, apenas me acaricia la piel. ¿Te pareces tanto a tu padre?, susurra antes de aclararse la garganta y retroceder algunos pasos. Supongo que no hay premios al mérito por disponibilidad emocional. Tendré que tratarte como si no fuéramos familia durante los próximos 3 años, dice mientras se sienta en el borde de su escritorio. Pues al ser comandante general de Basgiath, seré tu oficial de más alto rango. Lo sé, es la menor de mis preocupaciones teniendo en cuenta que casi nunca me trata como familia. Y tampoco recibirás ningún trato especial solo por ser mi hija. Si acaso, serán más duros contigo para que demuestres tu valía. Enarca una ceja. Me queda claro. Suerte que he estado entrenando con el comandante Gilstead durante los últimos meses, desde que mi madre lanzó su decreto. Ella suspira y finge una sonrisa. Entonces, te veré en el Valle de la Trilla, candidata, aunque para el atardecer ya serás cadete, supongo, o cadáver. Ninguna de las dos lo dice. Buena suerte, candidata Sorrengale. Dicho esto, se acomoda detrás de su escritorio, lista para que yo me vaya. Gracias, general. Me coloco la mochila en los hombros y salgo de su oficina. Un guardia cierra la puerta detrás de mí. Está loca de remate, dice Mira desde el centro del pasillo, justo entre 2 guardias que están en sus puestos. Se van a chivar de lo que acabas de decir. Como si no lo supiera, suelta entre dientes. Vámonos. Solo nos queda 1 hora antes de que tengan que comparecer todos los candidatos, y en mi vuelo de llegada he visto a miles de personas esperando tras las puertas. Comienza a caminar y me lleva por la escalera de piedra y los pasillos hacia mi cuarto. Bueno, lo que solía ser mi cuarto. En los 30 minutos que han pasado desde que me he ido, todas mis cosas han acabado en cajas de madera que ahora están apiladas en una esquina. Mi corazón se me encoge. Mi madre ha metido mi vida entera en cajas. Joder, sí que es eficiente, eso no te lo voy a negar. Masculla Mira antes de volverse hacia mí y recorrerme de una mirada con gesto analítico. Tenía la esperanza de hacerla cambiar de opinión. No estás hecha para el cuadrante de jinetes. Ya lo has comentado. Enarco una ceja mirándola varias veces. Perdón, hace un gesto pensativo. Se sienta en el suelo y comienza a vaciar su mochila. ¿Qué haces? Lo que Brennan hizo por mí, dice en voz baja, y siento que la pena se me atasca en la garganta. ¿Sabes usar espadas? Niego con la cabeza. Son demasiado pesadas, pero soy muy rápida con las dagas. Muy rápida, como un rayo. Lo que me falta de fuerza lo compenso con velocidad. Eso pensaba. Bien. Ahora suelta la mochila y quítate esas botas horribles. Busca entre sus cosas y me entrega unas botas nuevas y un uniforme negro. Ponte esto. ¿Qué tiene de malo mi mochila? Le pregunto, pero de todos modos la suelto. Ella la abre de inmediato y saca de cualquier forma todo lo que he
resbaladizo, hermanita. Te caerás y morirás. ¿Vas a escucharme ahora o te unirás a los demás candidatos muertos durante el pase de la lista de mañana? Ya no hay ni rastro de mi hermana mayor en la jinete que está frente a mí. Esta mujer es calculadora, astuta y un tanto cruel. Esta es la mujer que sobrevivió a los 3 años con una sola cicatriz, la cual le hizo su propio dragón durante la trilla. Porque eso es lo único que serás, una tumba más, otro nombre grabado con fuego en piedra. Deshazte de los libros. Este me lo dio papá, murmullo, con el libro pegado a mi pecho. Quizás sea infantil, solo es una colección de cuentos que nos advierten sobre el atractivo de la magia e incluso satanizan a los dragones, pero es lo único que me queda. Ella suspira. Es ese viejo libro de folclore sobre alimañas de la oscuridad y su hiberno. No lo has leído 1000 veces. Seguramente más, reconozco. Y son Benin, no alimañas. Papá y sus alegorías, dice. Tú no intentes canalizar un poder sin estar unida a un dragón. Así no habrá monstruos de ojos rojos bajo tu cama, al acecho para secuestrarte en sus dragones de 2 patas, ni te harán unirte a un ejército oscuro. Saca el último libro que había metido en la mochila y me lo entrega. Deshazte de los libros. Papá no puede salvarte. Lo intentó. Yo también lo intenté. Es decisión tuya, Violet. ¿Vas a morir como escriba o vas a vivir como jinete? Bajo la vista hacia los libros, en mis brazos, y tomo una decisión. Eres una pesadilla. Dejo las fábulas en una esquina, pero me quedo con el otro tomo entre las manos y me vuelvo para mirar a mi hermana. Soy la pesadilla que te mantendrá con vida. ¿Ese para qué es? Pregunta en tono retador. Para matar gente, se lo entrego. Una sonrisa le llena un poco la cara. Bien, ese puedes quedártelo. Ahora ve a cambiarte mientras yo me encargo de este desastre. La campana
Sabes bien que, al parecer, mi pigmento natural abandona mi cabello gradualmente sin importar el largo. Mis ojos son igual de indefinidos, de un color claro y avellanado que mezcla distintos azules y ámbares, pero no parecen decidirse por ninguno de los dos. Además, aparte de lo mucho que a todos les preocupa